Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos RLC, nos piden calcular el voltaje en el capacitor para todo tiempo o para tiempo mayor a cero. Observamos que en el circuito que hay un switch que está en el estado A y en tiempo igual a cero inmediatamente pasa al estado B. Entonces sabemos que para resolver estos ejercicios primero tendríamos que ver cómo está el capacitor y el inductor. En este caso, cuando esté en el estado B, esto se quedará en serie y pues antes del estado B simplemente tendríamos un inductor. Entonces podríamos incluso resolverlo como un circuito RL. Entonces vamos a resolverlo por etapas y en la primera etapa sería para t menor a 0. Sabemos que para t menor a 0 el switch está en A, entonces podremos dibujar el circuito de la siguiente manera: una fuente de voltaje, una resistencia, luego viene el switch que está cerrado, luego viene el inductor que se comporta como un cortocircuito, luego viene la otra resistencia y se cierra el circuito a tierra. Esta resistencia será de 30 ohms, esta resistencia será de 10 ohms y esta será de 20 volts. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Para calcular nuestras condiciones iniciales. Entonces la corriente para t menor a 0 será igual, como podemos observar, la resistencia de 30 ohms y la de 10 ohms están en serie. Entonces esto tendríamos una resistencia equivalente de 40 ohms, 30 más 10. Entonces por ley de Ohm yo sé que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces yo podría decir que 20 entre 40, y eso me quedaría un medio. Entonces esto sería 20 entre 40 y esto sería 0.5 amperes. El voltaje, puesto que aquí esto está abierto, el voltaje, recordemos que es el voltaje en el capacitor y aquí este capacitor no está conectado a nada, entonces el voltaje para tiempo menor a 0 será 0 volts. Y de esta manera encontramos las condiciones iniciales. Ahora viene la segunda etapa, para tiempo mayor a 0. Para el tiempo mayor a 0, el switch pasa del estado A al estado B. Entonces esta resistencia de 30 ohms y esta fuente de voltaje de 20 ohms desaparecen. Entonces tendríamos un capacitor, el inductor y la resistencia. Y a tierra. Esta resistencia sería la de 10 ohms. Este es de 4 henrys y este es de 0.25 farads. Nuevamente estamos frente a un circuito RLC en serie, por lo tanto vamos a proponer una malla para encontrar los voltajes. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. Tendríamos el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor sería igual a 0. El voltaje de la resistencia yo ya sé que por ley de Ohm es la resistencia por la corriente. El voltaje del inductor será la inductancia por la derivada de la corriente sobre la diferencial más el voltaje en el capacitor, que lo vamos a dejar así. ¿Por qué lo vamos a dejar así? Porque ya observamos que el ejercicio nos está pidiendo calcular el voltaje en el capacitor. Entonces no me conviene convertir esto a 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente, puesto que lo que buscamos es el voltaje, no la corriente. Entonces ahora, como están en serie, yo sé que la corriente en el inductor será igual a la corriente en el capacitor. La corriente en el inductor entonces será la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor sobre la diferencial del tiempo. Entonces yo puedo esta nueva ecuación que acabo de hacer aquí en color verde en la ecuación que ya tenía. Entonces yo tendría la resistencia por la corriente, pero la corriente es la corriente en el inductor, que ya la escribimos en términos del voltaje en el capacitor. Entonces será RC derivada del voltaje con respecto al tiempo más L por la derivada de la corriente, y la corriente es la capacitancia por la derivada de voltaje. Entonces sería LC derivada de la derivada es la derivada de orden 2 del voltaje con respecto al tiempo más V, y esto es igual a 0. De esta manera ya obtenemos la ecuación diferencial de segundo grado, pero nosotros sabemos que para mayor comodidad dejamos la derivada
sola, ¿no? Y aquí le está estorbando este LC. Entonces podemos dividir toda esta ecuación entre LC para tener la derivada de orden 2 sola. Entonces dividiendo nos quedaría D sobre dt más RC entre LC, pues me quedaría R sobre L dB sobre dt más 1 sobre LCV, y esto será igual a 0. Ya tenemos la ecuación. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es en qué caso estamos trabajando, si en un subamortiguado, en un sobreamortiguado o en un críticamente amortiguado. Para eso hacemos que 2 alfa va a ser igual a R sobre L y omega 0 al cuadrado va a ser 1 sobre LC. R sobre L sería 10 entre 4, lo cual nos daría 2.5. Y 1 sobre LC sería 1 entre la multiplicación de 4 por 0.25. Eso nos quedaría igual a 1. Por lo tanto, alfa sería 2.5 entre 2, que me quedaría 1.25. Y omega 0 raíz cuadrada, puesto que quiero omega 0, no omega 0 al cuadrado, pues sería la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Esto trae como consecuencia que alfa sea mayor a omega 0 y estemos en un sobreamortiguado. La propuesta de solución, puesto que estamos trabajando en voltaje, será V de t igual a K1 e a la S1t más K2 e a la S2 de t. Ahora, nosotros podemos encontrar el valor de S1 y de S2 de la misma ecuación diferencial. Podemos pasar esta ecuación a dominio de Laplace. Sabemos que cuando tenemos derivadas simplemente se pasan a S, dependiendo su grado. Entonces aquí tenemos la derivada de orden 2, entonces esto será S cuadrada más R sobre L, que ya sabemos que es 2.5, y como es la derivada, entonces es S, más 1 sobre LC, que ya sabemos que es 1, por V, entonces simplemente queda así porque no hay derivada, y esto está igualado a 0. Para encontrar los valores de S, vamos a hacer uso de la calculadora para ahorrarnos tiempo. Y solo meteríamos coeficientes. En este caso, el coeficiente de S cuadrada es 1, el coeficiente de S es 2.5 y la constante será 1. Entonces nos dice que S1 es menos 0.5 y S2 será igual a menos 2. Ya encontramos el valor de S1 y de S2. Ahora necesitamos encontrar el valor de K1 y de K2. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si nosotros evaluamos esta propuesta en tiempo igual a 0, entonces tendría V para tiempo igual a 0, sería K1, E a la S1 por 0, pues sería E a la 0, y E a la 0 es 1, entonces aquí nada más me quedaría K1 más K2, y E a la 0 también es 1, entonces simplemente me queda K2. V en T igual a 0, sabemos que el capacitor no acepta cambios abruptos en el voltaje, entonces en tiempo 0 es igual al voltaje en el tiempo menor a 0, entonces eso será 0 volts. Con esto encontramos nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, del otro circuito que ya tenemos acá, voy a borrar la corriente y podemos decir que este sea el voltaje en el capacitor. Entonces vendría una corriente que es la del inductor y aquí una corriente del capacitor. Y podemos decir que ley de corrientes de Kirchhoff en VC. Yo sé que la I del inductor será igual a la I del capacitor. La I del inductor, recordemos que esto en T igual a 0. La I del inductor en T igual a 0, pues será la I en T menor a 0, puesto que el inductor no acepta cambios abruptos en la corriente. Entonces, en T menor a 0 será 0.5 amperes.
y esto será igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces la derivada del voltaje con respecto al tiempo será 0.5 entre la capacitancia. Si nosotros hacemos esa cuenta, nos queda un resultado de 2. Y hemos encontrado el valor de la derivada cuando t es igual a 0, y nosotros ya tenemos la función voltaje. Entonces nosotros ahora tenemos que derivar la función voltaje, ¿sí? Derivamos la función voltaje, evaluamos en 0 e igualamos al valor de la derivada que encontramos. Entonces, para hacer esto, es una derivada que ya conocemos, que es una derivada que ya hemos calculado en los anteriores videos, y nos quedaría igual a e a la S1t K1 S1 más e a la S2t K2 S2, ¿sí? Ahora, para evaluarla en t igual a 0, pues yo ya sé que la derivada evaluada en 0 es 2. Muy bien. Y ahora, e a la 0 se vuelve 1. Entonces esto me quedaría simplemente K1 S1 más e a la 0 es 1. Entonces solo me quedaría K2 S2. 2 es igual a S1 es menos 0.5 K1 menos S2 es 2 K2. Y hemos encontrado la segunda ecuación. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, la cual tenemos que solucionar. Nos vamos a mode 5 y a 2 por 2. Entonces el coeficiente de K1 es 1, el coeficiente de K2 es 1 también, y está igualado a 0. Ahora el coeficiente de K1 aquí es menos 0.5, aquí será menos 2, y aquí es 2. Damos igual, y nos queda que K1 es 1.33, y K2 me quedará igual a menos 1.33. Entonces, el voltaje con respecto al tiempo, ¿sí?, será K1, que es 1.33 exponencial a la S1, que es menos 1/2 o 0.5, como lo queramos poner, por T, más K2, pero K2 es negativo, entonces será menos 1.33 exponencial a la S2, que será menos 2T. Y de esta manera hemos encontrado la solución a nuestro circuito.